¿Quieres conocer los métodos específicos que debes tener antes de iniciar lo que es un proceso de técnicas de corte? Entonces, mira este video. Hola mis apasionados y apasionadas de la belleza, mi nombre es Ana Vázquez y hoy voy a estar compartiendo contigo lo que será nuestro primer módulo técnicas de corte. Pero antes quiero hablarte un poquito de mí, quién soy, de dónde vengo. Al igual que tú, yo también inicié de una forma empírica, como muchos han trabajado en lo que es el área de la belleza. Algunos tuvieron la oportunidad de iniciar en academias y otros iniciamos lo que es una forma mecánica, comenzando a trabajar en un salón de belleza desde cero, desde lo que es una champonière, y luego a través de los años comencé a visualizarme. Yo dije, yo quiero aprender esto porque me apasiona, me gusta, no quiero hacerlo simplemente para ganar dinero, yo quiero hacerlo y vivirlo al mismo tiempo. Hoy te invito a que vivas, así como yo, lo que es el mundo de la belleza. Vívelo al máximo, disfruta tu trabajo. Cada día vas a poder ir escalando un escalón más, un escalón más. Así me visualicé, así un día yo dije, ¿dónde yo voy a estar en 5 años más? ¿Qué yo quiero aprender de aquí a 5 años más? Y cuando se cumplieron esos primeros 5 años, entonces yo dije, ¿dónde yo voy a estar en 5 años más? Y cada día yo me visualizo dónde voy a estar 5 años más, porque siempre quiero más y busco más. Y trato de ir aprendiendo todo lo que yo pueda. ¿Pero para qué? Para ir compartiéndolo con ustedes y con mis clientes. Más adelante voy a seguir compartiendo, donde voy a hacer un video y le voy a compartir mi historia. Pero hoy lo que vinimos fue a aprender, a descubrir cuáles son las técnicas que debo de saber como profesional para trabajar cualquier tipo de corte. Y antes de comenzar a hablarte de lo que es la técnica, quiero hablarte de un tema muy importante, lo que es la psicología. Este es, vamos a decir, lo principal que nosotros como profesionales en cualquier área que nosotros nos desarrollemos debemos de tenerla pendiente. Para los que ya lo saben y para los que no lo sabían, nosotros como estilistas, como profesionales, debemos de manejar los temas de psicología con nuestros clientes, con nosotros mismos, con nuestro compañero de trabajo. Hoy te voy a hablar de algunos puntos específicos que debes tener pendiente cuando estamos hablando de psicología con mi cliente. Primer punto, interpretar los deseos de mi cliente. En este punto nosotros debemos de escuchar bien al cliente, preguntarle qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, y luego que nosotros le preguntamos al cliente lo que él quiere, entonces interpretarlo de manera correcta, saber hablar con él, demostrarle al cliente que nosotros hemos escuchado y hemos analizado lo que él nos acaba de comunicar. En base a esto, nosotros le vamos a dar buenos consejos a nuestros clientes. Este es el segundo punto que te puedo recomendar. Escuchaste, interpretaste lo que él te dijo, entonces ahora tú le das buenos consejos. Siempre le digo a las personas que se me acercan, no es bueno cuando estamos hablando con nuestros clientes o cuando nuestros clientes nos están hablando lo que ellos quieren en su cabello, nosotros hablarle de otros temas diferentes a lo que se está dando en el momento. Hay que tener mucho cuidado con eso, con esa parte. Y este es muy importante. El cliente se siente que tú lo estás escuchando y el cliente siente que tú lo estás atendiendo. Cuando tú, en base a lo que él te dijo, qué necesitaba, qué quería, entonces le diste un buen consejo. Y el tercer punto es el lenguaje corporal. ¿Cómo está tu lenguaje corporal? Y el tono de voz en el que le hablas a tu cliente. Vamos a hacerle una anécdota. Vamos a ponerlo a pensar un poquito. Viene un artista de música de rock. Ustedes saben cómo son los rockeros, ¿verdad? Con su guitarra, vestido de negro, aretes aquí en las cejas, donde quiera en las orejas, piercing, donde quiera, ¿verdad? Ustedes se lo visualizan.
¿Por qué lo visualizan? Porque nosotros trabajamos la psicología del lenguaje corporal. Asimismo, como ustedes se visualizan que va a llegar ese artista de música de rock, asimismo el cliente visualiza cuando hay un técnico en el área de la belleza, cuando viene donde ti una persona profesional. Esa persona que tú estás esperando, que es la que te va a realizar un servicio en excelencia. El cliente tiene una visión. ¿Y qué pasa si cuando ese cliente llega, pregunta por la persona que le va a atender y esa persona que le va a atender no está vestida, adecuada a su carrera para atender a ese cliente? Automáticamente se pierde la confianza del cliente. Entonces, yo te puedo decir a ti que así como yo he trabajado en el área de la belleza, te recomiendo que mires bien tu lenguaje corporal y también mira bien tu tono de voz, cómo tú hablas con tu cliente, cómo te expresa ante tu cliente. El cliente fue donde ti buscando un servicio de técnico, un servicio ya sea de corte, color, ¿verdad? Pero el cliente te está observando. Y tú debes de tener pendiente, así como yo tengo pendiente, esos puntos. La psicología con el cliente. Otro paso importante es el contacto visual. Mírale los ojos a tu cliente, obsérvalo, no te distraiga viendo para otro lado en el área del salón o en el espacio donde tú estás trabajando. Mira a tu cliente de frente, porque si tu cliente te está hablando y tú estás buscando una revista en el momento que él te está comunicando una necesidad, o tú simplemente buscaste tu teléfono celular y él te está hablando de una necesidad que tiene y tú estás observando tu celular, ¿te gustaría a ti, cuando tú le estés expresando una necesidad que tú tienes a alguien, a un cliente, a un amigo o a alguien con quien tú quieras hablar un tema que para ti es importante, ¿te gustaría que esa persona esté prestando atención a otras cosas que no sea a lo que ella te está comunicando? Entonces es importante trabajar lo que es la psicología en nuestro desarrollo. La psicología funciona en todas las áreas y aquí en la peluquería también, es lo principal, porque nosotros vendemos imagen. Nosotros debemos de consumir lo que nosotros vendemos. Cómo tú te vistes, cómo tú te peinas, cómo tú cuidas tu cabello. Todo eso lo ve el cliente cuando llega donde ti y te evalúa como un profesional. Hoy vamos a estar hablando con ustedes de las técnicas de corte. Hoy va a ser nuestro primer módulo, pero antes de yo entrar en esa materia, yo quise compartirle con ustedes, o a ustedes, perdón, estos puntos que son los puntos que me funcionan y lo que he ido aprendiendo durante los años que llevo ya trabajando lo que es la belleza. ¿En qué te ayuda esto? Esto te ayuda a ti a ganarte la confianza del cliente, que es lo que le he estado hablando. Como tú te ves, como tú te proyectas y como tú le hablas a tu cliente, te ayuda a ganarte la confianza de él. Y no se puede quedar una simple sonrisa. Con una sonrisa que tú le das a tu cliente, con ser amable con tu cliente, el cliente se siente a gusto contigo. Porque aparte de un servicio, él también está buscando un trato. Algo que tú le ofrezcas, aparte del servicio por el cual él decidió ir donde ti y quedarse contigo. Ahora vamos a hablarte de lo que es el proceso de consulta. El proceso de consulta, al igual que como la psicología, hablamos anteriormente, cuando un cliente se sienta delante de nosotros, ya el cliente trabajó la psicología contigo, ya el cliente confió en ti. Entonces ahora pasa a lo que es el proceso de consulta. Ya tú te ganaste el cliente, ahora vamos a consultar con el cliente. En este punto vamos a escuchar bien las necesidades que tiene ese cliente. Escuchar. Yo escuché por ahí en una charla que me gustó mucho, que dice que Dios nos dotó a nosotros de 2 oídos y una boca. 2 oídos para escuchar doblemente y una boca para hablar a la mitad.
Vamos a escuchar bien nuestro cliente cuando él esté sentado delante de nosotros. Cuando tú te sientas delante de alguien al que tú tienes detrás, es porque tú confías en esa persona que está detrás de ti, porque tú no le vas a dar tu espalda a nadie que tú no confíes. En este punto es muy importante, le hice esa poquita de, vamos a decir, una anécdota, para que ustedes se vayan visualizando y se vayan conectando con el mensaje que le quiero dejar. Otra parte importante es saber qué siente el cliente de su cabello, qué piensa de su cabello. Háganle pregunta en el proceso de consulta a su cliente, qué siente de su cabello, cómo se lo siente acerca de su cabello, que te hable. El cliente te da informaciones valiosas, informaciones importantes, que si nosotros le prestamos atención al cliente, nosotros en base a eso que el cliente nos está facilitando a nosotros con palabras, nosotros le podemos sugerir y elegir lo que sea más acorde para nuestro cliente. Háblale de la misma terminología o en la misma terminología a tu cliente que la que él habla. Hablarle a veces de forma técnica a nuestros clientes no es bueno, no es correcto. Yo como técnica puedo hablar un tema técnico contigo que eres estilista, pero cuando un cliente me hace una pregunta en base a lo que necesita su cabello, en base a qué corte le va, debemos de buscar la manera de hablarle a él de una manera que él nos entienda. Porque si yo comienzo a decirle que mira que te voy a hacer una línea triangular, el cliente se siente como medio, ¿qué es lo que me está diciendo? Entonces vamos a tomar ese mismo ejemplo y vamos a decirle, yo te voy a hacer un corte, te recomiendo un corte para tu cara que vaya cayendo hacia adelante. Es lo mismo que le estamos diciendo. La diferencia es que hablar con términos técnicos nos funciona a nosotros, los que estamos en el área de la belleza, a los que estamos compartiendo informaciones constantemente de lo que son los crecimientos académicos. Pero cuando vamos a hablar con nuestros clientes, vamos a cuidar un poquito el lenguaje técnico, vamos a hablarle un poquito el lenguaje llano, siempre respetándolo a ellos, respetándonos como profesionales y hablándole las palabras que ellos puedan entendernos. Otra parte de hablarle a ellos con la misma terminología es también evaluar ese cliente, si es un cliente rápido o si es un cliente lento. Si es un cliente rápido que tú tienes posicionado delante de ti, procura que lo que tú le vayas a sugerir sea rápido. Ok, sí, mira, vamos a hacerte esto, vamos a trabajarte esto es lo que te conviene, pam, 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 ¿verdad? Pero si el cliente es un cliente lento, entonces no podemos hablarle rápido. Debemos de hablarle pausado, debemos de irnos al ritmo de nuestros clientes. Siempre sin pasarnos de los estándares. Porque si el cliente es muy rápido, no podemos perder nuestro comportamiento profesional, vamos a decir. Y si el cliente es muy lento, nosotros tenemos que llevar a ese cliente, sí, trabajarlo con un poco de lentitud para que él nos entienda, pero trabajarle palabras precisas, tener un lenguaje profesional con él, para que él entienda que estoy trabajando con él, estoy manejando mi tiempo y su tiempo. Entonces, ni muy para allá, ni muy para acá. Eso es lo que le puedo recomendar. Creo que me entendieron un poquito, ¿verdad? Y por último, en el proceso de consulta es repetir el plan. Luego que tú hablas con tu cliente, que lo escuchaste, que le recomendaste lo que vas a trabajar con él, lo que le conviene, entonces antes de tú pasar ese cliente al lavacabezas o antes de tú comenzar a trabajar el corte con el cliente o el diseño de color, el servicio que vas a ofrecerle a ese cliente, repítele el plan. Repítele lo que ustedes quedaron de acuerdo que se iba a realizar en ese momento. Esos son puntos específicos
y puntos importantes que te puedo recomendar para que vayas trabajando ya como un estilista profesional. La otra parte que te puedo recomendar es la idoneidad. Todo debe ser idóneo. En este punto es muy variable, o sea, hay diferentes técnicas a las cuales ustedes pueden emplear diferentes elementos que son vitales para el éxito de la creación de un estilo. La idoneidad. ¿Qué nos da la idoneidad? Cuando conocemos algo idóneo, podemos tener variedad, podemos tener creatividad con nuestros clientes en lo que vamos a trabajarle a nuestro cliente. ¿Qué podemos estudiar aquí para saber si algo es idóneo? Vamos a trabajar lo que es la forma de la cabeza, la forma del rostro, la forma del cuello, la forma del cuerpo de nuestros clientes. ¿Qué podemos visualizar en la cabeza? Por ejemplo, voy a mover el maniquí delante de ustedes. Si yo tengo la cabeza de mi cliente, que es importante estudiar la forma de la cabeza, ustedes saben lo que es el hueso occipital, que está por encima de la nuca. Entonces, si voy a trabajar un corte con mi cliente, ¿en qué me sirve yo tomar en cuenta la forma de su cabeza? ¿En la graduación o en la elevación que voy a hacer en ese corte que voy a trabajar? Si mi cliente tiene un hueso occipital en su cabeza muy desarrollado, entonces debo tener cuidado en el momento de yo crear volumen en esa parte. Igualmente, si yo tengo la cabeza de mi cliente muy aplanada en los laterales y quiero que la cabeza de mi cliente se vea más redonda, entonces debo darle volumen en los laterales. Este es un ejemplo de cómo ustedes pueden ir estudiando la forma de la cabeza del cliente y adaptar a esa cabeza un corte correcto para que creen un estilo diferente, donde su cliente se va a sentir más cómodo. Otra parte es la forma del rostro. ¿Qué podemos estudiar aquí? Si vamos a trabajar, por ejemplo, con un cliente que tiene un rostro alargado y ese cliente les pide a ustedes un corte lineal, cuadrado, y él quiere hacerse una partición central, vertical, ¿qué va a pasar con este cliente? Si ustedes crean un estilo en ese cliente, peinándolo con una partición central, vertical, ¿cuál es el resultado que van a obtener? Ustedes, sin querer, ese rostro alargado que tiene mi cliente, lo van a hacer ver más alargado. Entonces, si mi cliente tiene un rostro alargado, yo les recomiendo que le trabajen un corte donde mi cliente pueda peinarse, ya sea en el lado derecho, una línea en el lado derecho o una línea en el lado izquierdo, o en el derecho o en el izquierdo, pero no en el centro, porque automáticamente con un corte de línea cuadrada, con una partición en el centro, mi cliente se va a ver con el rostro más alargado. Igualmente, un cliente con un rostro redondo, yo no le puedo recomendar un corte redondo. No puedo recomendarle un corte redondo porque ¿qué va a pasar? Mi cliente se va a ver más redondo. Y ahí es donde yo quiero expresarle a ustedes que es importante estudiar el rostro de mi cliente antes de nosotros, conjuntamente con ellos, elegir el corte que le vamos a diseñar. Para mí los cortes son para resaltar lo que es la belleza.
Un corte bien consultado. Si tú tienes el rostro alargado y tu estilista profesional te recomienda un corte que te va a disimular la largura de tu rostro, es una buena opción. O si tienes un rostro redondo, el estilista va a buscar la manera de que tu cara no se vea tan redonda. Es importante este punto porque muchas veces los clientes le piden a ustedes, ya sea un flequillo, y son clientes que tienen el pómulo aquí muy desarrollado y tienen las mejillas, vamos a decir, muy abuchaditas, tienen mucho buche, como decimos. Entonces, si yo le saco un flequillo y mi cliente ya tiene la carita redonda, ¿cómo se va a ver mi cliente? Se va a ver más redondo. Entonces, debemos tener mucha cuenta, mucho cuidado en este punto. Otra parte que podemos observar es el cuello. ¿Cómo tiene el cuello mi cliente? Si lo tiene alargado, si lo tiene corto, ¿qué corte le va a ese cuello? Si mi cliente muchas veces tiene el cuello alargado, por ejemplo, en mi caso, anteriormente yo usaba el cabello largo. Y en el 2015, donde fue que conocí un estilista profesional, me recomendó sacar mi cuello a la luz. Me dijo, estás ocultando lo más hermoso que tienes. Y yo me quedé así. Y yo, ¿qué? Dice, sí, tu cuello, es precioso tu cuello. Y yo me quedé como, ¿en serio? Porque nadie nunca me lo había comunicado, nadie nunca me había dicho que mi cuello era hermoso, que yo debía de sacar con un corte ese cuello, que yo debía de lucir lo que yo tenía hermoso. Aquí es donde entra que si tú estudias tu cliente, si tú estudias la forma de la cabeza, si tú estudias el rostro de tu cliente, el cuello de tu cliente, tú le vas a poder recomendar a él lo que en verdad le va. ¿Cómo cambia el rostro de un cliente, la actitud de un cliente con un buen corte? No sabes cuánto cambia, porque mi vida desde ese momento cambió. Ahora lo tengo un poquito largo, para mí está largo, pero ya yo me he mantenido siempre con mi cuello a la luz. Me gusta mi cuello, amo mi cuello. Le pongo la actitud que debo de ponerle al corte cuando lo tengo, lo luzco, lo vivo, lo disfruto. Y así como yo pude entender eso en el 2015, hoy, en el 2020, estoy compartiendo con ustedes estos conocimientos y quiero que ustedes lo compartan con sus clientes. Otra parte es el cuerpo. El cliente no debe saber que nosotros le estamos observando el cuerpo, porque debemos de mantener un respeto profesional con mi cliente. Pero ¿qué pasaría si a tu salón, a tu centro de servicio, a tu estudio, llega un cliente con el cuerpo un poquito gordito, que hay muchos, y tú le haces un corte redondo con mucho volumen? ¿Cómo tú lo vas a visualizar a ese cliente? Tú vas a visualizar algo redondo aquí en la cabeza, pero también algo redondo aquí en el cuerpo. Entonces se va a ver redondo por todas partes. No se ve muy bien, ¿verdad que no? Visualícenlo. Entonces, en este punto es importante observar el cuerpo de mi cliente. Si mi cliente tiene un cuerpo muy redondo, entonces no puedo crear en su cabeza un corte muy redondo. Si mi cliente tiene un cuerpo muy esbelto, muy plano, no debo crearle un estilo de corte plano. Debo de buscar algo que le varíe. Debe ser idóneo el corte que lleva mi cliente, el estilo que lleva mi cliente con su cuerpo. Debo de buscar variedad. Ahí es donde entra la creatividad de nosotros como estilistas. Vamos a trabajar en él un estilo, un corte que vaya acorde con su cuerpo, que lo disimule, que resalte, el corte resalte en mi cliente lo que tiene bello, lo que tiene hermoso y que me disimule eso que yo no quiero que se note mucho. Esto y mucho más ustedes van a aprender en lo que es este curso taller, técnicas de corte.
Y otro punto importante que vamos a pasar es, cuando vamos a estudiar un cabello que no se puede quedar, por ejemplo, cuando estamos estudiando, ya elegimos el corte que le vamos a ofrecer a nuestro cliente de acuerdo a lo que él nos solicitó. Entonces, ¿qué debemos observar ahora? ¿Cuál es el siguiente punto? Vamos a observar el tipo de cabello que tiene mi cliente. Si mi cliente tiene un cabello fino, si mi cliente tiene un cabello mediano o un cabello grueso. Y esto es importante para que ustedes determinen si ese corte que ustedes eligieron conjuntamente con él, cómo yo puedo manejar ese cabello de acuerdo al tipo de cabello que lo voy a trabajar. Otra parte importante es la textura del cabello. Si es una textura risa, si es una textura ondulada o si es una textura crespa. Vamos a estudiar ese tipo de textura que tiene el cabello de mi cliente y así yo sé cómo puedo manejar ese corte en mi cliente y cómo lo puede manejar él en su casa, en su estilo de vida. Porque cuando estamos creando un corte en el cliente, cuando estamos diseñando, debemos de evaluar si le estamos facilitando la vida al cliente o se la estamos complicando. Y ahí es donde entramos, que debemos de estudiar bien lo que es la textura del cabello de mi cliente. Vamos a ubicar bien lo que son los remolinos. Vuelvo y coloco el maniquí delante de ustedes. Muchas veces, en la parte frontal, vamos a decir que es el que más se ve, ya sea en el lado derecho o en el lado izquierdo, hay clientes que llegan que tienen un remolino. Y ustedes quieren hacer un corte donde el flequillo venga hacia el lado derecho. ¿Qué va a pasar? Ese remolino me va a levantar ese flequillo. Entonces no puedo irme en contra de esos remolinos que tiene la cabeza de mi cliente. Debo entonces de llevar ese flequillo que yo pensaba llevar hacia el lado derecho, llevarlo hacia el lado izquierdo. ¿Para qué? Para no contrarrestar, para no pelear con ese remolino, porque no voy a poder nunca. Los remolinos es la forma natural en la que nace el cabello. Y si un cabello nace en una forma natural, buscando como si fuera una flor, que ahí es donde está el remolino, esos son los folículos, no vamos a pelear con ese remolino, vamos a acondicionar el corte a ese remolino. Y le aseguro que ustedes le van a facilitar la vida al cliente en el momento de él peinarse. Punto específico también que debemos de tomar en cuenta cuando vamos a trabajar un corte es la cantidad de cabello que tiene mi cliente. Cuando te hablo de la cantidad de cabello, te estoy hablando de lo que es la densidad. Si mi cliente tiene abundancia de cabello o tiene escasez. Eso te va a servir a ti ¿para qué? Para determinar si a mi cliente le conviene un corte de línea recta. Saben que los cortes que ya son de línea te le dan peso a tu corte, eso lo vamos a hablar más adelante ahora. O si vamos a degradar. Eso es muy importante. Muchas veces si no observamos la abundancia del cabello de mi cliente, en vez de yo darle un corte sólido donde le cree volumen y ese cliente tenía poco cabello y yo hice un corte donde yo degradé con capas, ahí hay un error que no lo podemos corregir. Entonces vamos a estudiar lo que es la densidad de cabello que tiene mi cliente antes de proceder a realizar el corte. Y por último vamos a observar lo que es la calidad de cabello que tiene mi cliente. ¿Cómo está el cuidado del cabello de mi cliente? Esto es importante porque muchas veces el cliente te pide un corte donde la calidad de su cabello no cumple o no llena lo que el cliente quiere, ese corte que ese cliente quiere.
entonces tenemos que sugerirle otro corte. Muchas veces el cliente tiene un deseo, llega a la peluquería o llega donde ti como profesional con el deseo de que tú le cumpla eso que él quiere. Y si su calidad de cabello no me cumple a mí como profesional, yo no le puedo brindar a él lo que él está buscando, porque no puedo hacer magia. Entonces estos puntos yo espero que ustedes hayan prestado mucha atención. Trabájenlo, visualícenlo, estúdienlo antes de iniciar el proceso de corte con el cliente. Y algo que no se me puede quedar es el estilo de vida del cliente. Habla con tu cliente, pregúntale a tu cliente qué hace, dónde vive, cuál es su estilo de vida, a qué se dedica. Luego que ya tú estudias lo que son la textura, lo que es su tipo de cabello, entonces pregúntale a qué se dedica, porque si es un cliente, te voy a poner un ejemplo. Si es un cliente que tiene un cabello fino, una textura risa y quiere un corte con una graduación a 90 grados o a 60 grados, en una longitud corta, ya puede ser debajo de la oreja, y ese cliente es un cliente que trabaja, vamos a decir, en una oficina de abogados o en un banco, donde siempre tiene que mantener su imagen intacta para proyectársela a sus clientes. Pero ese cliente es deportista o le gusta mucho lo que es la piscina. ¿Cómo tú crees que ese cliente va a trabajar ese cabello? Donde ese cliente tenga que ir ya sea diario al gimnasio o tenga que ir 2 o 3 veces a la semana a nadar. ¿Se va a poder manejar bien el cliente esa textura de cabello con el corte que él quiere realizarse? Entonces pregúntale a tu cliente cuál es su estilo de vida, a qué se dedica, y depende a cómo tiene su cabello, la densidad que tiene, su textura y el tipo de cabello, tú puedes recomendarle. Y asimismo tú puedes hablar con él. Tú le recomiendas lo que sea más fácil para él. Acompaña a tu cliente en su estilo de vida. Que ese cliente cada día que pase esté a gusto contigo porque tú le recomendaste un corte de acuerdo a lo que le convenía y de acuerdo también a su forma del rostro, a su forma de la cabeza. Son puntos muy específicos, son puntos que no lo vemos constantemente. El cliente no sabe que ustedes están estudiando todos estos puntos, todos estos elementos que debemos de saber antes de iniciar lo que es la técnica de corte. Esta fue la primera parte de esta serie que estamos preparando de video para ustedes de lo que es técnicas de corte. Ahora, en el siguiente video que vas a encontrar, vamos a iniciar a lo que es el manejo del peine, el manejo de la tijera, cómo yo manejo mis manos, me controlo y cómo coloco mi cuerpo en el momento de trabajar con mi cliente. Ahora sí vamos a trabajar. Vamos a darle técnicas que ustedes deben de manejar como profesionales. No te lo pierdas. Sigue nuestros videos, comenta, comparte, dale like y puedes disfrutar continuamente de lo que es esta serie de videos de técnicas de corte. Acompáñanos. Yeah, yeah.